Amén. Les recuerdo también que los miércoles tenemos el estudio bíblico en español con adoración y alabanza, dirigido a nuestro Dios Padre. Y también el pastor Roberto nos está guiando en alabanza en los miércoles. Empezamos a las 7 de la tarde en el gimnasio. Enseguida pasamos a nuestro estudio que normalmente, ahorita estamos todavía, después de 3, ya casi 4 años, en el libro de Juan. ¿Se imaginan cómo estamos escudriñando la palabra de Juan? El mensaje que tengo para ustedes esta mañana, casi nunca pronuncio el título, pero esta mañana sí lo voy a decir, es imitadores de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser imitadores de Dios? Amén. Vamos a ver qué se lleva para ser imitadores de Dios. Y voy a leer de Efesios 5, del 1 al 7. Por favor, si tienen sus Biblias, ábranlas y quédense allí. Pongan sus dedos allí en ese lugar. Y dice así, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos quieren ser hijos amados? Amén. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundancia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Todos repitan, por favor, ni aún se nombre entre nosotros. ¿Qué? Fornicación y toda inmundancia, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes en estas cosas, en ellos. El creyente debe caminar imitando a Dios. El desafío de este pasaje es uno de los desafíos más grandes en toda la palabra de Dios. El gran modelo para el creyente es Dios mismo. El creyente debe seguir la persona de Dios. El creyente debe caminar por la vida siguiendo a Dios. Primero, siendo un seguidor de Dios. Segundo, amando como Cristo amó. Tercero, siendo limpios, es decir, moralmente puros y ninguna codicia. Y también número 4, con la boca limpia, usando solo palabras limpias y sanas. Número 5, conociendo la solemne advertencia de Dios. Y número 6, separándose de lo impuro. Si se dan cuenta y tienen Efesios abierto en sus Biblias, en sus teléfonos o lo que usen, se dan cuenta, lo que dije es cada versículo. Y ahorita los vamos a ver cada uno. Primero, el creyente sigue a Dios, convirtiéndose en un seguidor. Significa convertirse en un seguidor de Dios. La idea es la del compromiso. Esa es la idea, nos comprometemos. El apego, la devoción, la lealtad. Eso es seguir a Dios. La atención. Antes de que una persona pueda ser un seguidor de Dios, debe comprometerse y apegarse a Dios. Dios debe rendirse y dedicar su vida a Dios y luego comenzar a seguir a Dios. La palabra seguidores, puedo decir la palabra griega, pero aún no tiene significado. Mimitei es la palabra griega. Significa imitar, es casi como lo que dice imitadores.
Algunos prefieren la traducción que debemos convertirnos en imitadores de Dios. Fíjate en la frase, como queridos hijos, dice ahí, que queremos ser amados. Así como los niños aprenden imitando a sus padres, así también nosotros debemos aprender imitando a Dios. La idea misma de la que debemos que ser seguidores e imitadores de Dios es una idea audaz. Las Escrituras proclaman audazmente que debemos llegar a ser como Dios. ¿Se dan cuenta que las Escrituras nos dicen que debemos buscar la manera de ser como Dios? Mateo 5:48, Cristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 19:2, Dios exigió: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Lo que les acabo de decir lo estoy verificando con versículos. Segunda Corintios 3:18, Pablo declaró: pero todos nosotros son transformados en la misma imagen de Cristo, de gloria en gloria. Primera Pedro 1:15-16, Pedro le ordenó: mas como el que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda clase de conducta, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Las prácticas cristianas son Dios. Otra vez, las prácticas cristianas son Dios. Amén. Jesucristo, muerte de Jesucristo, gloria a Dios. El creyente sigue a Dios amando como Cristo amó. Dos cosas acerca de la muerte de Cristo deben ser notadas aquí. Primero, la frase se dio a sí mismo por nosotros. Una frase sencilla con un profundo significado. No significa que Cristo murió solo como ejemplo para nosotros, mostrándonos cómo debe estar dispuesto a morir por la verdad o por alguna gran causa. Lo que significa es que Cristo murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Nosotros deberíamos haber estado ahí en la cruz. En cambio, Jesucristo se entregó en el lugar de nosotros. La idea del sacrificio a la mente judía y pagana de ese día era la idea de una vida entregada en el lugar de otro. Fue un sacrificio sustitutivo. La idea del sacrificio se encuentra a menudo en el contexto mismo de las palabras. En Efesios 5:2, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10:15, como el Padre me conoce a mí, así también yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas, por las ovejas. Juan 11:51 profetizó que Jesús moriría por aquella nación. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 17:19, y por ellos me santificó a mí mismo, para que ellos también sean santificados por la verdad. La Biblia es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Gloria a Él. Amén. Un aplauso a Jesús. Él es la verdad, el camino, la vida. Amén. Las palabras Cristo se entregó a sí mismo una ofrenda a Dios por un olor agradable. Si van siguiendo la escritura de que leímos al principio, ahí va siguiendo. Le da un significado más alto a la muerte de Cristo que simplemente satisfacer nuestra necesidad. La palabra ofrenda se refiere a la ofrenda quemada del Antiguo Testamento.
La ofrenda quemada fue dada a Dios no solo por el pecado, sino porque una persona deseaba glorificar y honrar a Dios. Una persona deseaba mostrar su amor y adoración a Dios. Este es un aspecto de la muerte de Cristo que a menudo se pasa por alto. Un aspecto que se eleva mucho más allá de la mera satisfacción de nuestra necesidad. Al entregarse a sí mismo como una ofrenda a Dios, Cristo estaba mirando más allá de nuestra necesidad a la majestuosa responsabilidad de glorificar a Dios. Esto significa que su primer propósito fue glorificar a Dios. Le preocupaba principalmente hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos les preocupa hacer la voluntad de Dios? A mí me preocupa. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y sé que cada uno de ustedes aquí presentes también quieren hacer la voluntad de Dios. Dios había sido terriblemente deshonrado por el primer hombre, Adán, y por todos los que le siguieron. Jesucristo deseaba honrar a Dios mostrando que al menos un hombre pensaba más en la gloria de Dios que en cualquier otra cosa. Es algo que si queremos ser imitadores de Dios Padre, debemos de desear darle la gloria a Dios, darle el honor a Dios, más que cualquier otra cosa, más que lo que sea, más que todo, más que todo. Cristo deseaba mostrar que la voluntad de Dios significaba más que cualquier deseo o ambición personal que él pudiera hacer. En Juan 14:31 dijo: para que el mundo sepa que amo al Padre y que así como el Padre me ha dado mandamiento de morir por el hombre, así también lo hago. Levántate, vamos de aquí. El punto es este: el creyente debe caminar en amor. Así que Cristo nos ha amado y se ha entregado a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios. El creyente debe de amar tanto que se entregue a sí mismo como ofrenda y sacrificio. No debe haber límite para las ofrendas y el sacrificio de nuestras vidas a Dios y a los hombres. El amor de Dios, el amor agape, es siempre un amor que actúa. Esa es la diferencia del amor mundano y el amor que uno tiene para otra persona y el amor agape. Actúa. El amor agape que es de Dios, acción. Efesios 5:2, cuando Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos para los otros. Juan 14:21, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Romanos 12:9, que el amor sea sin disimulo o sin hipocresía, aborrecer lo que es malo, aférrate a lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para los otros y para que todos los hombres, así como nosotros lo hacemos para con vosotros. Primera Pedro, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por medio del Espíritu, para amor fraternal, el amor de Dios, no fingido de los hermanos, mirad que os améis los unos a los otros con corazón puro, fervientemente. Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Primera Juan 3:16, 18, en esto percibimos el amor de Dios porque Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tiene el bien de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra de él sus entrañas de compasión, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad.
Primera Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4, 20. Si alguno dice y amó a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Número 3, versículo, me parece que es el versículo 3. Fornicación, inmundancia, avaricia. El creyente que sigue a Dios debe ser limpio, es decir, moralmente puro. Si un creyente ha de seguir e imitar a Dios, tiene que ser moralmente puro, tiene que mantener su cuerpo limpio. No puede dejar que se ensucie y se manche. Tiene que mantener su cuerpo libre de fornicación, tiene que mantener su cuerpo libre de inmundancia, tiene que mantener su cuerpo libre de codicia. La importancia de rechazar estos pecados no deben ser nombrados ni una sola vez entre nosotros. El mandamiento es imperativo, que no se nombre ni una sola vez, ni siquiera se menciona una vez. Tú, es decir, tu cuerpo, nunca debe involucrarse en fornicación, inmundancia o actos codiciosos. Ni siquiera se debe hablar de tales personas, de tales cosas. No debe ser nombrados, hablados o mencionados en nuestra conversación. La inmoralidad, las conversaciones indecentes y las bromas deben ser lo más alejado de la mente del creyente que sigue a Dios. Dios no tiene nada que ver con tanta suciedad e inmundancia. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Primera Timoteo 1:5, y el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Primera Timoteo 5:22, ni seas partícipe de los pecados ajenos, guárdate puro. Primera Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por medio del Espíritu para amor no fingido de los hermanos, mirad que os améis los unos a los otros con corazón puro fervientemente. Segunda Pedro 3:14, por tanto, amados, ya que buscáis tales cosas, procurad con diligencia que seas hallado por él en paz, sin mancha y sin mancha. Cuarto, lengua, habla, conversación. El creyente sigue a Dios con la boca limpia. Si un creyente ha de seguir e imitar a Dios, tiene que ser puro en el habla y en la conversación. Amén. No se me duerman. Tiene que mantener limpia la boca y la lengua. No puede permitir que su boca se vuelva asquerosa, contaminada, sucia y vil. Nunca, ni una sola vez, debe dedicarse a la inmundancia, usar la boca en conductas y conversaciones obscenas, vergonzosas, inmundanas, contaminadas, viles o inmorales. Qué acusación de nuestros días en esta época de sodomía y perversión. La palabra se refiere tanto a la conducta como al habla. Cuán contaminados y mal hablados se han vuelto tanta gente. Ustedes saben. Tanto que la sociedad podría ser fácilmente conocida como Sodoma y Gomorra. Debemos de tener temor de eso. Romanos 1:26, 27. Por esta causa, Dios los entregó a los afectos viles, porque aún sus mujeres cambiaran el uso natural
en lo que es contra natura, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se quemaron en su concupiscencia los unos a los otros, hombres con hombres, que obran lo que es indecoroso y reciben en sí mismo la recompensa de su error que les correspondía. Romanos 6:19. Hablo a la manera de los hombres a causa de la debilidad de vuestra carne, porque como habéis entregado vuestros miembros, partes del cuerpo, siervos a la inmundancia y a la iniquidad, así también ahora vuestros miembros ceded siervos a la justicia, a la santidad. Efesios 5:4, ni inmundancias, ni palabras insensatas, ni bromas que no convienen, sino más bien acción de gracias. Santiago 1:21 nos dice, por tanto, desechar toda inmundancia y superfluidad de maldad, y recibir con mansedumbre la palabra injertada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra? La palabra injertada. Por eso es necesario leer nuestras Biblias. Segunda Pedro 2:9-10, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio, para que sean castigados, pero principalmente a los que andan según la carne en concupiscencias de inmundicia. El creyente nunca debe involucrarse en una charla tonta. Amén. Charla vacía, irreflexiva, fútil. No sé cómo se dice en español, pero en inglés es futile. Sin sentido, despreciada, ociosa y sin propósito. Charla que solo desperdicia y pierde el tiempo, que no tiene absolutamente ningún propósito. También significa palabras pecaminosas, insensatas, tontas y corruptas. 1 Timoteo 1:10, por los fornicarios, por los que se contaminan con los hombres, por los ladrones de hombres, por los mentirosos, por los perjuros y por cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Juan 15:2-3, ha de pronunciar un sabio conocimiento vano y llenar su vientre con el viento del este. Proverbios 10:19, en la multitud de las palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es sabio. Proverbios 29:11, el necio dice todo lo que piensa, pero el sabio guarda para después. Ezequiel 5:3, porque el sueño viene a través de la multitud de negocios, y la voz del necio se conoce con multitud de palabras. Ezequiel 10:13, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su plática es locura perversa. El creyente nunca debe de bromear, hablar tontamente, burlarse, actuar o hablar sin pensar, ser sugestivo en la conversación para hacer chistes. No debe de ser astuto e inteligente en esa área de decir los mejores chistes, de ser pulido en bromas, sugerentes y subidas de tono y usar para llamar la atención y ganar favores. Las bromas se utilizan a menudo en conversaciones subidas de tono. Proverbios 26:18-19 nos dice, como el loco que arroja tizones, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿no estaba yo bromeando? Segunda Timoteo 3:6, porque de esta clase son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las insensatas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. 1 Pedro 3:10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Tal charla no es apropiada para los creyentes.
Los creyentes deben de participar en una conversación que edifique a las personas y ofrezca gracias y alabanzas a Dios. Esas son nuestras vidas. Efesios 5, 18 al 19. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay exceso, sino sed llenos del Espíritu, hablándoos a vosotros mismos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Colosenses 4:6, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Cuando alguien venga con algún problema o alguna situación que se encuentra, nosotros debemos de tener la solución. Y eso es edificar. Primera Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1:13, reten la forma de sanas palabras que han oído de mí, en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Tito 2:8, buen discurso que no puede ser condenado, para que el que es de la parte contraria se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros. Nuevamente voy a leer esa escritura un poquito más claro. Thank you, sister. Muchas gracias. Con permiso. Nuevamente, como dije, buen discurso que no puede ser condenado, para que el que es de la parte contraria, ¿quién es el de la parte contraria? Satanás. Se avergüence y no teniendo nada malo que decir contra nosotros. Teníamos un canto ahorita en la mañana. Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra? Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son amables, pero los labios del necio se tragan a sí mismo. El quinto versículo, inmoralidad, inmundancia. El creyente sigue a Dios conociendo la solemne advertencia de Dios. Obsérvese 3 puntos significativos. La inmundancia no tiene parte alguna con Dios. La profesión de una persona, no importa si practica estas cosas, no participará en el reino de Dios y de Cristo. La condena pronunciada no es futura, es presente. ¿Todavía están viendo la escritura? Así es como dice. No es futura, es presente. No dice no tendrá, sino más bien no tiene una herencia con Dios. Puede tener casas, tierras y toda clase de posesiones, pero no tiene ni un pedazo del reino de Dios. Ha perdido todo lo que realmente vale la pena tener. Tomemos en cuenta los pecados específicos mencionados que condenan a una persona: porno, relaciones sexuales ilícitas, fornicación, prostitución, conducta inmoral, ser una persona inmunda, pensamientos o comportamientos impuros, inmorales y sucios, ser una persona codiciosa o ser una persona idólatra. Hay engañadores caminando en nuestro alrededor. Hay gente
que nos dirá que el sexo es lo normal y natural para el hombre, que una aventura que de una sola vez no hará daño, que es aceptable y no nos hará daño, que asegurar las posiciones y un comportamiento normal y almacenamiento son aceptables, constituye la posición, el ego y la autoimagen, y esto nunca podrá estar mal. Es lo que nos dicen. Romanos 16:18, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Con buenas palabras justas engaña los corazones de los ingenuos. 2 Corintios 11:13-14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transforman en apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se ha transformado en un ángel de luz. Si ustedes recuerdan el mensaje anterior, les hablé de la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios para tener todo esto. 2 Timoteo, pero los hombres malos y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Tito 1:10, porque hay muchos indisciplinados y vanos habladores y engañadores. 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es un engañador y es un anticristo. Hubo quienes sintieron que podían decir y hacer cualquier cosa y aún así ser aceptables a Dios. Ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Podemos hacer lo que sea y aún... Este argumento provenía principalmente de aquellos que estaban fuera de la iglesia, aunque había algunos dentro de la iglesia que sostenían el mismo argumento. Esta idea encuentra sus raíces en la filosofía del gnosticismo. El gnosticismo decía que el hombre es tanto cuerpo como espíritu. Sentían que el espíritu es la única parte importante del hombre, la única parte que realmente importa. Es la única parte que realmente concierne a Dios, y no es así. Lo que un hombre haga con su cuerpo no importa, el cuerpo no es importante, es lo que piensan. No importa en absoluto si un hombre abusa de su cuerpo o lo llena de exceso y lo ensucia. Sin embargo, el cristianismo responde: nunca. Tanto el cuerpo como el alma son importantes. Vemos esto en Jesucristo. Él honró el cuerpo tomando un cuerpo sobre sí mismo. Hoy en día Él honra el cuerpo al convertirlo en el templo santo para su presencia en la persona del Espíritu Santo. Jesucristo está interesado tanto en el cuerpo del hombre como en el espíritu del hombre. Él está interesado en el hombre y en su totalidad. Había quienes, principalmente dentro de la iglesia, sentían que el pecado era irrelevante. Cuando pecaba una persona simplemente no importaba. Dios es amor y Él perdona sin importar cuánto mal hagamos. De hecho, algunos argumentaron que cuanto más pecamos, más capaz es Dios de perdonar y de mostrar su misericordia sobre nosotros. Entonces, ¿por qué no vivir de la manera que quisiéramos? ¿Por qué no pecar y dejar que la misericordia y el amor de Dios brillen a través de nosotros? Porque en cuanto más pequemos, más se verá la gracia de Dios. Pero el cristianismo responde: nunca. El amor y la gracia de Dios no son un don y un privilegio, sino una responsabilidad y una obligación. Por favor, digan: es una responsabilidad y una obligación. Sin embargo, note lo que Dios dice, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De Dios es una ira decisiva y una ira deliberada que surge de sí misma, de su misma naturaleza de santidad. Y es una ira que es recta, justa y buena, y se opone a los pecados y la maldad de los hombres y su
suciedad, contaminación e inmorales y sus injusticias y negligencias en un mundo que se tambalea bajo el peso de masas perdidas, tanta gente perdida, hambrientas, enfermas y moribundas. Dios nunca podría pasar por alto al fornicario que destruye la vida familiar, ni al hombre codicioso que pasa por lo alto a los necesitados. No sería Dios. Él no sería amoroso o justo si pasara por alto a tales personas malvadas. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad en injusticia. Romanos 2:5, más conforme a su dureza y a tu corazón impenitente, atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Efesios 5:6, lo que estamos leyendo, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, ni idolatra tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Salmos 2:12, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda un poco. Bienaventurados todos los que confían en Él. El versículo número 6, separación. El creyente que sigue a Dios separándose de los impuros ningún creyente debe tomar parte en los pecados discutidos en estos versículos. De hecho, debe separarse de todos los que participan en estas cosas. Amén. Yo sé que andamos en el mundo, pero no somos de él. Amén. Hechos 2:40, y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios 5:9, os escribí en una carta que no os juntéis con fornicarios. 2 Corintios 6:14, no os unáis un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 17, 18, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. 2 Tesalonicenses 3:6, os mandamos, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no conforme a la tradición que recibió de nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. 1 Juan 2:15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Inclinamos nuestras cabezas en oración. Padre, por favor, lávame bien de mi iniquidad y límpiame de mi pecado con la sangre de Cristo Jesús. Padre, mi objetivo es ser como tú, pero el pecado me ha mantenido lejos de ti. Te pido que me limpies de mi pecado y me perdones por cuántas veces he errado al blanco.
Límpiame espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para que pueda ser un mejor embajador de Cristo. Señor, te pido de mí y más, te pido menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti, para que pueda ser puro ante tus ojos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás aquí por primera vez y has atendido aquí en varias ocasiones y nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el día. Este es el día. Dios no te ha traído con un propósito, te ha traído aquí con un propósito grande para ti. Dios quiere perdonarte. No estás aquí por casualidad o porque alguien te invitó. Fue Dios quien te trajo. Dios nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestros intercesores estarán aquí al frente para pedirle a Dios por ti, por los pecados las faltas que has tenido ante Dios, y para que recibas a Cristo Jesús esta mañana. Por favor, vengan al frente. O de alguien ahí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, y le damos un aplauso a Jesús en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.